poquito. Bendecimos este día, bendecimos este tiempo. Tome asiento allí. Honramos al Señor por la oportunidad que Él nos entrega y también por los niños que van a la clase ahí. Una tremenda bendición que nuestros hijos estén ahí siendo ministrados por la palabra. ¿Me dice amén? Bien. Cierre sus ojitos un momento allí. Haga silencio conmigo así. Querido Señor, bendecimos su precioso nombre. Gracias porque esta semana usted ha venido, Señor, tratándonos. El día jueves nos hablaste de una manera muy particular y hoy queremos, Señor, seguir la ruta de tu Espíritu. La parachá el día martes estuvo tremenda, trajo mucha bendición y queremos seguir ahondando en aquel entendimiento que viene de ti. Danos esa claridad para tomar de las Escrituras y llevarlo a este tiempo, a este plano, Señor, y no divagar en tantos conceptos, Señor, que no nos traen la vida de tu Espíritu sobre nosotros. Edifíquenos, Señor, porque sin usted nada podemos hacer. Te necesitamos a ti. Y usted bien sabe que somos vasos de barro, Señor, que dependemos de su persona. Y si usted no está en medio de nosotros, nada sirve, Señor. Llena este lugar, Señor, en todo tiempo. Y que cada persona que se ha dado cita para venir en el día de hoy salga un poco más grande cuando se vaya de este lugar. Te devolvemos el honor desde ya. Bendigo a nuestros pastores, Pastor Gonzalo, Pastora Alison, bendigo a Iván con Carolina, los diáconos, a Romina con Leonardo, los diáconos, a Pauli con Eliseo y cada servidor, Señor, Jovita, cada uno de ellos, Señor, que podamos ser ese reflejo de lo que usted nos ha dado por esa gracia. En el nombre poderoso de Jesús, quien es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. El gran desafío de una persona que tiene fe es cómo yo tomo las Escrituras y las traigo al plano presente, sin caminar por esa línea de religiosidad o de alguna manera no teniendo ese entendimiento correcto. Ponme la imagen, Joshua. Todo lo que nosotros hacemos desde conocer a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, está bajo un marco jurídico, bajo un marco legal. La primera imagen, hijo. Y ese marco legal es tener una claridad de saber que estamos puestos en este plano terrenal en un tiempo esperando que el Rey de Reyes y Señor de Señores vuelva a la tierra. ¿Cuántos decimos amén a eso? Diga conmigo, yo estoy esperando que el Señor regrese. Entonces, cuando yo entiendo esto y el Mesías se me ha revelado, Jesús se me ha revelado, comienzo a caminar por esta línea de entendimiento y comienzo a ver que la dimensión del reino está bajo un marco legal, bajo un marco de justicia. Y mi vida, tu vida, en la medida que nos acercamos a nuestro Señor, sabemos que vamos a vivir procesos no fáciles,
pero lo vamos a tener a Él para poder sostener nuestra casa, nuestra familia. Y en ese sentido hemos venido entendiendo que nosotros tenemos que tener un evangelio vivencial. Yo debo bajar la revelación y traerla al plano de mi casa, de mi familia, de mis hijos, porque como dijimos la semana pasada, nosotros debemos entender cómo opera el reino. Diga conmigo, yo tengo que saber en quién creo, cuál es el marco jurídico y cuál es la demanda que yo tengo. Diga conmigo, en el reino yo tengo beneficios, pero también tengo demandas. Diga conmigo, nada es gratis, solo la gracia. Diga conmigo, por gracia soy salvo. Pero dentro del reino nada es gratis. Dentro del reino todo se maneja bajo un marco jurídico, bajo un marco legal. Por eso le pedí esta imagen a Joshua dentro de la tarde. Necesito graficar el reino de Dios, pero que la gente cuando vea la imagen logre entender que el reino tiene un marco legal. Aquí no estamos jugando a ser evangélicos, aquí no estamos jugando con el pandero, aquí no estamos jugando a sentir o no sentir emociones, y si las sentimos, aquí estamos caminando con una conciencia en el 2026 de claridad, en donde nuestra vida ya entendió que estamos en un tiempo a la espera de nuestro Mesías. Estamos cumpliendo proféticamente lo que significa la conexión del Shabbat, porque el Shabbat nos conecta con la restauración de una cultura y nos conecta con el milenio. Por tanto, el Shabbat no es un rito, el Shabbat tiene relación con una conexión que está relacionada íntimamente con el retorno del Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Pero también las fiestas de Dios nos implican el hecho de esperar el retorno de nuestro Mesías en una temporada profética que tiene que ver con la fiesta de trompeta. Pero todo esto, digo conmigo, todo esto en un marco jurídico. Nada de lo que yo haga, si no estoy caminando alineado, va a tener un beneficio sobre mi vida. En la religión normal, la gente va a la iglesia y va como la mujer samaritana. Entonces ve al Mesías y busca un milagro desde la perspectiva de un perrillo. El Señor dice, el pan es para los hijos. Y la mujer dice, pero aún de las migajas que caen, dígame, esa no es nuestra mentalidad. Entonces yo no busco a Dios como una samaritana. Yo sirvo a Dios por quien es Él, no por lo que Él me va a dar. Entonces comienzo a ser educado y comienzan estos conceptos a salir de nuestro lado que nos quieren llevar a tener una mala interpretación. Entonces el reino de Dios contiene dentro de sí mismo, diga conmigo, la venida del Mesías. Diga conmigo, la restauración del pueblo. Diga conmigo, la restauración del mundo. Y todo en un marco legal. ¿Me dice amén a eso? Entonces, cuando nosotros vimos la semana pasada y tocamos algunos tópicos de eso, nosotros comenzamos a hablar de este remanente que camina con entendimiento. Y este remanente que camina con entendimiento, que es usted y soy yo, nosotros tenemos que comprender esto, que no somos los únicos que estamos entendiendo esto, que nuestro Dios está despertando en todas las naciones, en todos los países a gente, para que salga de esta mentalidad cultural canuta que de alguna manera solo te lleva a vivir de las emociones y a no entender correctamente y a no tomar la esencia de lo que dice la palabra, entenderlo nosotros y comenzar a aplicarlo para que las bendiciones comiencen a venir sobre mi casa, para que la salud venga sobre nuestros cuerpos, para que las relaciones puedan ser establecidas de manera correcta. Y hasta que yo no pueda entender el reino de Dios, lo que nuestro Mesías vino a establecer aquí a la tierra, lo que dice en el libro de Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino ha venido a la tierra y este reino comienza a entenderse desde una perspectiva correcta. El reino de Dios es un reino monárquico.
El reino ha estado antes de la creación. Diga conmigo, el reino siempre ha estado. Cuando comienzo a mirar las escrituras veo el reino y este reino comienza a manifestarse, tiene un diseño, como lo dije la semana pasada, trabaja con una familia, establece una cultura. Hay un gran desafío de entendimiento en tu propia vida y en mi propia vida de entender qué hacemos aquí, por qué cantamos, por qué servimos, por qué oramos, por qué el Espíritu Santo viene. No es por un tema de sentir cosas, sino de caminar con una conciencia clara, de saber que el reino y todas las naciones en un momento determinado llegará un día después que venga el milenio. Zacarías 14 dice que Él pondrá los pies en el monte de los olivos y desde ese lugar comenzará a gobernar, pero pasarán 1000 años y después de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén, el juicio del trono blanco aparece, todas las personas vienen delante de nuestro Dios para entrar en ese proceso de juicio. Digo conmigo, un proceso. Por tanto, el reino, lo dijimos la semana pasada, habla de un rey, habla de una constitución, habla de un estado de derecho, habla de personas, habla de territorio y habla también de influencia sobre la tierra. Y usted ha sido llamado por nuestro Mesías no a pertenecer a un grupo de personas que hemos sido cambiados, porque usted está aquí, porque lo trajo el Señor. Pero ¿qué le gusta de esto? Es que aquí andamos sin careta, aquí hay amor, aquí nosotros estamos haciendo las cosas con un corazón sano. Usted conoce el contexto y por eso usted viene aquí, porque hay algo especial. Es que la medida de la revelación del reino ha venido sobre nosotros para poder tener esa claridad y saber que este mensaje, el mensaje del reino, lo trajo nuestro Señor. Y Él dijo en Mateo 4:17: arrepentíos, vuélvanse de sus malos caminos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, el rey de todos los reyes ha venido a establecer el reino, esa monarquía de reyes que viene desde que el pueblo se le ocurre pedir reyes, porque eran los profetas los que gobernaban. Entonces le reclamaron a Samuel y Samuel habla con Dios. Dios dice: no te preocupes, yo les voy a dar un rey. Escoge a Saúl, la línea sigue, David, la línea sigue, Salomón. Aparece nuestro Mesías como el rey. Aquí los judíos lo esperaban de otra manera. Él muere, resucita por usted y por mí, con la expectativa de que esta tierra en un momento determinado va a ser gobernado por una monarquía, y en esa monarquía el Rey de Reyes y Señor de señores gobernará las naciones. Diga conmigo, yo soy parte de ese reino. Pero hoy día, Efesios capítulo 2, Pablo dice: hay un príncipe de la potestad del aire que está gobernando sobre todos con los que caminan en desobediencia, influencia. Y aquí está el reino. El reino está caminando en usted, en su casa, en su familia. Y en la medida que yo obedezco con mi familia, se le acorta el tiempo al maligno, se intensifica la maldad, porque el tiempo comienza a acercarse para que venga ese día en donde el Dios eterno se manifieste y el proceso de su pueblo sea manifestado de una manera potente. Entonces el mensaje del reino, que tiene que ver con Mateo capítulo 13 verso 33, con lo que habla Pablo en el libro de los Hechos capítulo 28 verso 30, hablando que este mensaje del reino es un mensaje central, y dentro del mensaje central hay sanidad, hay salvación, hay milagros, hay prodigios. Gente se vuelve a la autoridad de nuestro Mesías Yeshua, y somos parte de esta restauración en donde usted y yo estamos. Pero en medio de eso usted quiere ser prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Digo, amigo, yo quiero ser prosperado, pastor. ¿Está mal que usted piense así? Por supuesto que no. Pero en un reino hay un rey, hay una constitución, hay un estado de derecho, hay personas y hay territorio. Y dentro de ese reino yo tengo beneficios y obligaciones. Dígale que tiene a su lado: si quiere los beneficios del reino, tiene que conocer las obligaciones. Dígase. ¿Cuántos decimos amén a eso? No, pastor, ¿por qué Dios no me ve?
Diga conmigo, en el reino hay que ser legal. ¿Lo puede decir otra vez conmigo? En el reino debemos ser legales. ¿Qué significa ser legal? En el reino significa que todos nosotros tenemos que conocer la constitución del reino. Dice Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esa justicia, ese gozo, esa paz en el Espíritu caminan con las personas que están en el reino. Y una vez que Dios te consagra, Él te hace legal en el reino del Señor. Entonces, la falta de entendimiento de lo que significa caminar dentro de lo que nosotros entendemos allá afuera, el cristianismo, de lo que nosotros comenzamos a entender, una medida profética de entendimiento para saber que tu vida y mi vida no estamos aquí para estar perdidos dentro de este sistema que algunos le llaman religioso. Entonces la falta de entendimiento y cómo opera el reino tiene muchos hijos extraviados en un sistema religioso con un fuerte énfasis de imperio. No, esta es mi iglesia. Ahí están los imperios. Esta iglesia, no entendiendo el reino. Diga conmigo, la iglesia no es el reino. Diga conmigo, el reino contiene la iglesia. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso, hermano? Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué significa reino? No desde el contexto bíblico como lo hemos entendido, sino desde el diccionario. Es la jurisdicción de un rey que abarca un determinado radio de tierra y de persona. Desde el paleo hebreo, la palabra reino de Dios es la palabra malhut, que significa aguas de paternidad y un vientre. Por tanto, las aguas que vienen de su paternidad entran a nuestro vientre, generan un permanente cambio en la persona. Por eso, si nosotros estamos en el reino y no cambiamos, diga conmigo, el desafío del reino es que yo debo cambiar. Juan 7:38 dice: y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, diga conmigo, de adentro de mí. Dígale que tiene a su lado: tú tienes un pozo de agua dentro. Dígase: tú tienes un pozo de agua dentro. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ok, qué buena la salvación por gracia, qué bueno entender lo profético, qué bueno entender los tiempos, qué bueno entender las fiestas de Dios, qué bueno entender que está todo dentro de un marco legal, qué bueno. Entonces yo necesito ahora entender que este rey vino a establecer todo lo que nosotros ya comenzamos a comprender y comenzamos a mirar entonces cuál es en este sentido el Estado de Derecho, donde nace la constitución del reino. Deuteronomio 28 verso 15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldición, una palabra compuesta, hablar mal de alguien, que se genera por dos ámbitos. El que tiene la luz y conoce la constitución y no obedece, todo le comienza a ir mal. Pero las personas que no conocen la constitución llegan al Señor y por ausencia de luz en un área determinada administrativa, las cosas le van mal. Entonces la maldición tiene una activación por desconocimiento y por desobediencia. El Señor dice: pero sucederá que si logras entender quién es el rey, si logras entender cuál es la constitución, si logras entender cuál es el Estado de Derecho, si logras entender cuáles son las personas a las cuales tú perteneces. Por eso Efesios capítulo 2 del 11 al 22 dice que estábamos alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, pero en el Mesías hemos retornado a ese Israel obediente. Pero también tiene un territorio allá, Jerusalén, que hoy la tierra está mancillada, pero un día volveremos a esa tierra, porque así lo dice la palabra. Entonces, aquellos que no han leído correctamente con respecto a lo que significa la instrucción y la ley, la miran de una manera distanciada. Ley es alianza, es un vínculo, es un pacto que involucra, diga conmigo, un rey, diga conmigo, una constitución. Y también se define como un acuerdo de reglas de convivencia. Es un pacto social, político, que involucra
el gobierno del rey, y esta alianza íntegra establece y organiza las normas que rigen a quienes son su pueblo. Eso se llama la balanza, un Estado de Derecho, en donde usted y yo no podemos nosotros dañar a nuestros hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Pablo dice, pero toda la escritura, diga conmigo toda la escritura. Diga conmigo la Torá, el Tanaj, diga conmigo los salmos, los profetas, toda la escritura, Pablo dice, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado en toda buena obra. Por tanto, cuando hablamos nosotros de esta alianza de un rey con su pueblo, en ese pacto bilateral que nace en Éxodo capítulo 20, se define como un acuerdo de reglas de convivencia. Es un pacto social, político que involucra el gobierno de un rey. Esta alianza íntegra establece y organiza las normas que rigen a quienes son su pueblo. Diga conmigo, yo no soy cualquier persona. Dígale al que tiene a su lado, tú no eres cualquier persona, dígaselo. Dígale, tú perteneces al reino. Dígaselo con convicción, tú perteneces al reino. ¿Cuánto decimos amén a eso? Hay una autoridad dada por Dios sobre los hijos y las hijas. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Pero aquí viene una idea que nosotros no estábamos esperando, porque en primer lugar, para ser parte del reino, y aquí es donde comienzan a aparecer estas demandas para yo recibir los beneficios del reino. Mateo capítulo 4 verso 17 dice, arrepentíos, o sea, yo tengo que hacer teshuvá, significa abandonar donde tenía puestas las manos, saber que me estaba equivocando, girar, mientras giro confieso el pecado que estaba haciendo, administrativo, mayordomía, forma de vivir, girar y volverme y decirle al Creador, dame la mano, Señor, quiero caminar de acuerdo a tus acuerdos. Un verdadero arrepentimiento no es llorar, no es lagrimear. Un verdadero arrepentimiento te va a llevar a un punto de partida. No tienen un buen sentido aquellas cosas que no están bien hechas. Un verdadero morador, un verdadero ciudadano del reino de los cielos vive en una permanente teshuvá, vive en un permanente arrepentimiento. Diga conmigo, requisitos. Diga conmigo, me tengo que arrepentir. Diga al que tiene a su lado, o abandonas lo que tienes que dejar. No te quejes por las maldiciones. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Si no estás dispuesto a abandonar lo que el Rey eterno, que se mueve en un marco legal y te dice, para ser un ciudadano del reino, tienes que arrepentir y dejar. Arrepentimiento es dejar y abandonar aquella ruta que tú tenías. Santo, mi hermano. Dice Pablo, el que robaba deje de robar, el que mentía deje de mentir, el que andaba con chanchullo deje de andar con... Arrepiéntase. Santo. ¿A cuánto le pasó que cuando pagábamos el pasaje en las micros, te acuerdas, Roger? Y el chofer se equivocaba y te daba un vuelto de más. Y tú estabas recién en los pasos del Señor. Y tú le decías, gracias Señor, tú conoces mi corazón. Usted se ríe porque a varios le pasó. Digo, arrepentimiento es dejar esos hábitos y conductas que ya no. Número 2, diga conmigo, inmersión. Juan capítulo 3 verso 3, el Señor con Nicodemo le dice, mira, para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y nacer de espíritu, entrar en un proceso de inmersión. Diga conmigo, ir a las aguas. Dígalo otra vez, ir a las aguas.
eso conocido como bautismo, que la palabra bautismo desde el griego era un oficio en donde tenían las prendas, tenían la ropa, pero el contexto original no es bautismo, sino que es inmersión. Hacían inmersión para que la gente saliera de otra. Por eso que Juan el Bautista hablaba el mensaje y todos quedaban impactados, porque tenía tal nivel de autoridad que los que estaban allí, los fariseos, decían: este hombre, no sé por qué toda la gente entra al Jordán, porque era tal la convicción de pecado y la palabra de santidad del profeta que ellos entraban a las aguas. Diga conmigo: si yo me arrepiento y voy a las aguas, soy una nueva criatura. Pero aquí entramos en un proceso de recrianza. Entonces Pablo dice, 2 Corintios 5:17, si alguno está en el Mesías, es una nueva creación. He aquí, las cosas viejas pasaron, en el proceso se van haciendo nuevas. Mientras tanto, el rey comienza a mirarte. El rey que establece la constitución, que establece el Estado de Derecho y que tiene la capacidad de establecer edictos y decretos para decir: voy a bendecir esta casa, voy a bendecir este negocio, voy a bendecir esta familia. Está mirando todo tu accionar. Para ser parte del reino en un contexto legal hay que arrepentirse, hay que bautizarse, pero también hay que entrar en un proceso de cambio de mentalidad, en donde los patrones que te dio tu mamá, tu papá, por más buenos que hayan sido, no están completos. Y en algunos casos, sencillamente Dios presta el vientre de una mujer para traerte a la tierra. Entonces no te entristezcas, porque el Señor dice: yo no vine a traer paz. Entrar al reino involucra abandonar la genética ancestral. Diga conmigo: el reino no es romántico. Pero también Proverbios 23, verso 7 nos habla del cuarto punto que yo debo entender en un marco legal. La Biblia dice de esta manera: porque como piensa el hombre de sí, así es él. O sea, el cuarto punto es que Dios me dice: tienes que cambiar tu manera de pensar. Diga conmigo: si yo no cambio, van a aparecer los patrones antiguos. Mientras el rey envía a sus ángeles y dice: guarden la casa de Luis, guarden la casa de Iván, guarden la casa del pastor Cristian, guárdenla, porque yo estoy esperando, tengo todo el reino, ya llegó por medio de mi hijo, quien es el mismo, pero yo voy a esperar. Para que tú y yo comencemos a entender que entramos en una estación de ser un verdadero discípulo. Diga conmigo: discípulo. Y la palabra discípulo desde el contexto hebreo no es como a nosotros nos enseñaron: siéntese aquí, va a pasar 18 clases de discipulado y después le damos un diploma y está listo. Y si quiere estudiar teología con el dios griego Hermes, el que interpretaba los oráculos divinos, lo termina, después le damos otro diploma. No desde esa mentalidad, sino de entender que un verdadero discípulo, la palabra en hebreo es talmidín, que tiene que tener y conocer la constitución, el pacto del rey de reyes, del dueño del gobierno. Diga conmigo: el gobierno del cielo ha venido a nosotros por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Y yo soy parte de esa ciudadanía. Dígalo, dígalo. Somos parte de esa ciudadanía. No estamos jugando aquí, mi hermano, a una conferencia, a los tres toques. No, 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 mi hermano. Punto número 6. Tenemos nosotros que respetar la Constitución, porque le preguntan al Señor: dinos cuál es el mandamiento principal. ¿Y qué dijo el Señor? Amarás. ¿Qué le está citando? Deuteronomio. El Shema. ¿Me dice amén o no? Amarás, oye Israel, amarás al Señor con toda tu mente, escucha esto, con toda tu fuerza y con todas tus finanzas, dice el original. Escuche, porque cuando yo respeto la Constitución está ligada a tributos al rey. Digo, yo no puedo querer los beneficios si no cumplo con las demandas del reino. Diga conmigo: yo quiero que Él me bendiga, pero no le entrego los tributos al rey. ¿En qué gobierno está?
El reino, originalmente llamado Malhut, es, en su significado, quiere decir aguas que nos procesan para un cambio. Por tanto, en consecuencia debe dar fruto, y un fruto abundante. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver todo, diga conmigo, todo esto revelado a los discípulos. Entonces Dios comenzó a trabajar con un hombre, diga conmigo, con Pedro. ¿Qué cambió Dios en Pedro? Diga conmigo, la impulsividad, el orgullo y la autosuficiencia. Escuche esto, mi hermano. Aparece el reino, conocen al Mesías. Y en este proceso, ¿usted sabe cuántos años tenía Juan, el discípulo? Todos lo vemos como que tenía 14 años, hermano. Eran todos jóvenes, hermano. Y Dios y el Mesías, nuestro Señor, tuvo que trabajar con ellos. Entonces con Simón le cambió la impulsividad, el orgullo, la autosuficiencia. Dios tuvo que trabajar con Pedro, ya le prediqué esa palabra. Con Santiago y Jacobo, los hijos de Zebedeo, el Señor tuvo que trabajar con ellos la intolerancia, la agresividad y la ambición de poder. Ustedes son los hijos del trueno. Diga conmigo, transformación en un proceso de entendimiento. Así está Dios contigo y conmigo. Diga conmigo, en el 2026 Él está trabajando con nosotros. Estamos entendiendo el reino, pero está siendo trabajado nuestro carácter. Diga conmigo, estamos entendiendo el reino con los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, que ellos querían poder, ellos querían estar en posiciones. Lo mismo hizo con Juan, el hermano de Santiago. Trató de cambiar el temperamento explosivo y el sectarismo y el egoísmo que había en él. Ponga atención, porque nuestro Dios en este proceso está diciéndonos a nosotros: el reino es más grande, contengo adentro todo lo que la tierra necesita, pero en medio de eso comienzo a tratar con tu corazón, con mi corazón, para que nosotros podamos entender que también con Andrés trató de cambiar esa tendencia de resignación, de mantenerse a la sombra debido a la timidez que tenía Andrés. Así lo está haciendo contigo. Diga conmigo, un proceso de transformación. Con Felipe, escuche esto, el escéptico, analítico, el que no tenía visión espiritual, Dios tuvo que cambiar eso. Con Bartolomé, el prejuicio cultural que él tenía y el cinismo, esta transformación lo invitó a conocer a nuestro Señor. Todos nosotros estamos en un proceso. Diga conmigo, mi casa, mi familia. Entienda esto, toda revelación es progresiva. Lo que hoy sabemos es bueno, pero lo que Dios nos va a hablar más adelante es mucho mejor. ¿Me dice amén a eso? Con Mateo, escuche bien esto por favor, con Mateo el materialismo, la codicia y el estigma de la traición. Cuando usted ve la película Techosen, que la vimos nosotros con nuestro pastor Gonzalo, salimos a verla por ahí. A los 14 años dice la historia que compró la primera casa. Pero los padres estaban atrasados en los tributos a Roma. Y él, a temprana edad, comenzó a trabajar para los romanos. Por eso no era bien mirado, porque lo que quería Mateo, que no le faltara absolutamente nada, y determinó ser más fiel a la constitución de Roma que a la constitución del reino. ¿Está aquí, hermano? Tomás, la incredulidad, la melancolía. Santiago, el hijo de Alfeo, el anonimato pasivo, el sentimiento. Cada uno, diga conmigo, cada uno tuvo que entender el reino por medio de nuestro Mesías. Quiero invitarte a esto. Reflexiona en esto, familia. Si nosotros no entendemos el mensaje que predicamos y anunciamos, vamos a andar perdidos en el mismo reino. Diga conmigo, yo necesito conocer el mensaje que yo creo. Y aquí estamos en este proceso. Judas Tadeo, ese nacionalismo restrictivo y la confusión. Judas Iscariote. Judas Iscariote le dice a su hermana: hoy encontramos al Mesías. Y su hermana le dice: mira, quiero decirte algo. Tú eres el último de la línea. O sea, si tú te mueres,
no va a haber descendencia de nuestro apellido. Y Judas le dice, no te preocupes, encontramos al Mesías. Y la hermana de Judas le vuelve a repetir y le dice, pero Judas, muchos antes vinieron y todos murieron. Y él le decía de esta manera, no, él es el correcto y él va a eliminar a los romanos. Diga conmigo, ¿lo vieron? Pero no lo entendieron. La pregunta es hoy día, ¿tú estás viendo al Mesías? ¿Estás entendiendo el reino? Porque tus promesas están condicionadas de acuerdo a tu entendimiento. Escuche, la conexión trae revelación. Diga conmigo, la revelación. Autoridad. Tu autoridad es proporcional a tu nivel de revelación. ¿Por qué no te llegan las promesas? Es porque no estás entendiendo a tu Señor y no estás entendiendo el reino. Porque mi nivel de autoridad es proporcional a mi nivel de revelación. Jesús está con los discípulos. Todos estaban hablando de él. Y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, tú eres el Ben Adonai. Se le revela. ¿Y qué dice el Señor? A ti te voy a entregar. ¿Qué son las llaves del reino? Diga conmigo, nuestra vida debe conocer a nuestro Señor y la constitución del reino. Escuche por favor lo que le voy a decir. Haga así conmigo. Bajo el imperio romano, los discípulos, que eran los cristianos primitivos, tenían la responsabilidad cívica de someterse a las autoridades. Diga conmigo, se tenían que someter. Tenían que pagar impuestos a los romanos. Mostrar respeto y honra. Entonces los principales deberes y actitudes cívicas de los primeros discípulos incluyeron, ponga atención, a Roma, sumisión a las autoridades. Se esperaba una sujeción pacífica, incluso bajo un régimen imperial opresivo y pagano, evitando la rebelión y sedición, como los celotes. Los celotes querían eliminar a los romanos, pero los discípulos no solo tenían que sujetarse, también tenían que cumplir el tributo. Tenían el deber de pagar todos los tributos e impuestos exigidos por Roma, como el census y el tributum, dice aquí, siendo el mismo Jesús ejemplo de esto para pagar el impuesto del templo. Le preguntan al Señor, Señor, ¿tenemos que dar el tributo a Roma? Él toma la moneda y dice, ¿de quién es este rostro? Del César. Dar a César y a Dios lo que es de Dios. Diga conmigo, legalidad. Dígalo otra vez, legalidad. Dígalo otra vez, legalidad. Tenían que tener respeto civil, que implicaba reconocer la investidura de los gobernantes y funcionarios. En un momento Jesús iba con los discípulos y viene una cuadrilla romana, y la cuadrilla romana se para, se saca los cascos, todo el peso y se los pasa a los discípulos. Y ellos comenzaron a cargarlo por 1 milla. Los romanos se reían y los discípulos iban todos avergonzados porque tenían que sujetarse a Roma. Pregunta, ¿usted conoce los deberes cívicos como chileno? Interesante. Porque si somos ignorantes en área, somos presa fácil para la manipulación. Los deberes cívicos en Chile, dice, tenemos que cumplir la ley cívica. Los habitantes deben honrar la patria, defender la soberanía, preservar la seguridad nacional. Además existe responsabilidad de respetar los derechos, libertades, dignidad de las demás personas en la sociedad. 1, 2, obligaciones tributarias. Todos los ciudadanos de Chile y las empresas deben cumplir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos legales, lo que permite financiar los servicios, obras y bienes del Estado. Número 3, tienen que tener participación electoral en Chile. La votación es obligatoria para todas las elecciones y plebiscitos. Quienes no sufragan se exponen a multas a beneficio municipal. Número 4,
Todo ciudadano debe cuidar el medio ambiente. Número 5, tienen que tener obligaciones militares. Los ciudadanos chilenos varones están sujetos a cumplir con la ley de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, pudiendo ser llamados al servicio militar obligatorio. Diga conmigo beneficios, diga conmigo obligaciones. Si yo no entiendo esto en el reino, puede que yo esté orando equivocadamente. Yo no sé si está aquí o no. Yo puedo estar orando de manera equivocada. Es Dios, pero no lo es. Por eso el Señor corrige una pregunta. ¿Cómo debemos orar? Y Él dice, no oréis por sus propios beneficios. Pero ¿cómo lo remarca? Dice de esta manera: ¿ustedes quieren las añadiduras de este mundo? Busquen primeramente. ¿Qué es primero? ¿El reino o las añadiduras? Dígalo otra vez. El reino es primero. Dígalo otra vez. El reino es primero. Entonces, aquí es donde viene el tema. Porque si yo no conozco la constitución del reino y yo no honro los tributos al rey, estoy en un marco legal incorrecto, no camino en un estado de derecho, y lo que aparece aquí es el decreto. El Señor dice de esta manera en Deuteronomio: si obedeces, todas las bendiciones te alcanzarán. Pero si desobedeces, la maldición te alcanza. Diga conmigo, el reino no es romántico. Cuando usted va a comprar, algo, a usted le cobran. ¿Qué le cobran? ¿Cómo se llama eso? Bíblicamente se llama tributo. Diga conmigo, nos sujetamos a este sistema, pero nos cuesta sujetarnos a los tributos del rey. Pero yo quiero que Él me bendiga. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Estoy hablando de plenitud. Diga conmigo plenitud. Dígalo otra vez, plenitud. Diga conmigo, yo quiero que mi casa, yo quiero que mi familia, yo quiero que mis hijos, el campo esté abierto para ellos. Dígalo otra vez, yo quiero que toda mi casa sea prosperada. No nos sirve a nosotros guardar el Shabbat. ¿Y qué hacemos en Shabbat? Ayer estuvimos con Iván y Carito, lo pasamos, mi hermano, no se querían ir. Le tuve que decir, a esta hora pasa el viejo el saco, así que... Escuchen. Y en Shabbat yo bendigo a mi esposa. ¿Y qué le digo yo al Señor? Padre, gracias, porque el que hay esposa hay el bien. Yo no saco nada con bendecir a mi esposa, con bendecir a mis hijos y declarar, Génesis 49, mis hijos son como Efraín y Manasés en la tierra. Si yo no cumplo los tributos del reino, el reino no es injusto ni emocional. El reino es legal. Diga conmigo, el reino no es injusto ni emocional. El reino es legal. La pregunta es, ¿estamos siendo legal en el reino? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Diga conmigo, yo quiero que se termine mi proceso. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, ¿por qué no se cumple el tema? Porque hay un tema de falta de entendimiento en una área. Diga conmigo condición. Dígalo con convicción, condición. Y diga conmigo posición, Joshua. Dígalo otra vez, condición. Y diga conmigo posición. Dígalo otra vez, posición ahora. Y diga conmigo condición. Ponga atención, mi hermano.
Pablo dice a los colosenses, porque Él nos sacó del imperio de la muerte. Felipe, estábamos perdidos. Yo veo a Felipe ya, como era antes, santo de gloria. Damas y caballeros, Felipe, yo me imagino Felipe. ¿Usted conoce a Felipito, hijo? Mi hermano. Una personalidad y... Imagínate. Felipe, estábamos perdidos, pero ¿qué es lo que hizo él? Él nos sacó, diga conmigo, Él me sacó del imperio de la muerte y me subió, diga, me posicionó y me llevó al reino de su amado Hijo. Digo, me trajo a la luz. Diga que tú estás en luz, dígase. ¿A dónde te trajo? Al reino de su amado Hijo. O sea, a ver, aquí hay algo. Te sacó de la sombra y de la oscuridad y te subió y te posicionó. Y aquí en la posición tienes la luz, pero estás romantizado con la luz, estás romantizado con las emociones, estás romantizado con lo lindo que es y no estás entendiendo el reino. Diga conmigo condición y diga conmigo posición. Dígalo otra vez, condición y diga conmigo posición. Ponga atención, al no validar desde tu condición la posición en la cual tú caminas, nos equivocamos debiendo nosotros ya estar en una posición como hijo de Dios, como heredero, coheredero, lleno de la autoridad del reino. Pablo dice en Gálatas 3:29, porque si sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. O sea, nuestro Dios, por medio de Jesús, Yeshua, nos trajo al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Él nos posicionó, pero en esa posición tu conexión y mi conexión están directas con el reino, y el reino no es ilegal. Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el reino. Pastor, buscad primeramente el reino. Buscad primeramente, porque cuando buscas primeramente el reino, tus procesos pasan en segundo plano. ¿Por qué? Porque el reino opera al revés. Significa que en el reino es mejor dar que recibir. Entonces, cuando tú buscas el reino, comienzas a orar por otras personas que tienen necesidad. Y el Dios del reino dice, ¿estás entendiendo el reino? Porque el reino no se trata de ti. El reino se trata de los demás. Y cuando estás orando allí, alguien llama, alguien golpea tu puerta, algo ocurre y las bendiciones comienzan a venir porque no se trata de ti. Pero como no entendemos el reino, estamos fascinados con la luz. Caminamos a nuestra manera, pero con... Fijaos los conejos cuando los enfocan, ¿qué hacen? Dios nos posicionó. Diga conmigo, yo tengo una posición. Dígalo otra vez, yo tengo una posición conectada con el reino. El punto es que por no conocer la legalidad del reino, caminamos en una condición. Diga conmigo, condición. Diga conmigo, posición. Ponga atención aquí. Cuando usted no conoce esto, usted baja y usted está aquí pegándose cabezazo todos los días. Es que no me alcanza. ¿Cómo lo voy a hacer? Es que estoy enfermo. Es que ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando usted mira la instrucción dice, yo te saqué de allí
Diga conmigo, Él me sacó de allí. Diga conmigo, Él nos sacó de allí. Y nos posicionó. Diga conmigo, me posicionó. La legalidad del reino establece tres cosas. Diga conmigo, posición. Diga conmigo, condición. Y una función. Pero como no entendemos el reino, voy a ver que Dios me habla hoy día. No me habló hoy día el Señor. Parece que no andaba muy bien los hermanos. Vivimos dependientes de una palabra profética. Vivimos dependientes de una... Si Dios te habló, diga conmigo, si Dios me habló, debo comenzar a ser legal. Porque si no, la mentalidad no ha cambiado y seguimos con la cultura del mundo, haciéndola corta. No me gusta el proceso, no lo entiendo. Cuando Dios nos posicionó, hace rato, hermano. Digo conmigo, hace rato, Él nos posicionó. Y yo quiero desafiarte. ¿A qué, pastor? Te quiero desafiar a entender esto. ¿O no te aburres que te lleguen las facturas? ¿O no te aburres de que anda alguien como persiguiéndote? Y que tienes que pagar. Y al no entender la posición, ni siquiera conoces las armas de la milicia. Y crees que todo es por gracia, no, si no hay que hacer nada ahora. Y Pablo habla de las armas de la milicia, porque somos llamados a ser parte de el pueblo y el ejército del Señor, para entender que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que son pensamientos que vienen del segundo cielo para sacarte de la posición, dejarte en una condición, robarte la fe, robarte la expectativa, golpearte por detrás y quedar como una persona que no tiene fe. Entonces estás en el limbo de espiritual, no sabes qué hacer cuando Dios ya te posicionó. Diga conmigo, voy a ser legal. Y nosotros como pastores, como diáconos, aconsejamos a la gente, mira, tiene que hacerlo así. Pero si me voy por acá, a lo mejor llego más rápido. La pregunta es, ¿estamos caminando en esa autoridad que tiene que ver con una posición? Efesios 2, verso 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en el Mesías. Diga conmigo, yo no estoy en cualquier parte. Hoy estamos aquí, pero espiritualmente estamos sentados con Él. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando yo entiendo eso, la autoridad tiene que ver con una condición. O sea, soy hijo, heredero, coheredero con Él, y se me fue dada una potestad de ser llamado hijo de Él. Y las promesas que son de Abraham también me pertenecen. Pero cuando yo recién entiendo esto, tengo la autoridad para establecer una función. Entonces usted y yo entendemos que nuestra condición va a legalizar nuestra posición, y de nuestra posición yo desarrollo una función. De tal manera que todo lo que yo hago es legal. Mire, cuando algo es legal, la palabra emuná, uno de los conceptos griegos es oputasi. ¿Sabe lo que significa? Título de dominio. Entonces, cuando usted va a una parte y es legal,
usted va con la fe. Pero la fe no es a ciega. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír. Y el oírla. Entonces Dios te entrega el título de dominio. Usted va al médico y el médico le da el diagnóstico, no la realidad. Se lo digo por experiencia. El médico le va a decir, tú estás en esta condición, gracias por el diagnóstico, pero tengo un título de dominio que dice en el libro de Isaías, por su llaga fui curado. Entonces usted va a un lugar y usted va con el título de dominio bajo su brazo. Diga conmigo, quiero ser legal en el reino. Para que cada sábado aquí se pare la gente y diga, quiero contar un testimonio. Que nuestras introducciones antes de la prédica sean testimonio, fotografía. Este hermano está testimoniando este milagro. Este hermano está, y el reino avanzando, y el reino avanzando, y el reino avanzando. Entonces el enemigo, que le queda poco tiempo, va a tener que intensificar la maldad, porque va a decir, estos ya entendieron el mensaje, ya saben que el reino involucra dentro de él la restauración de las 12 tribus, la restauración de la casa de Israel, de la casa de Judá. Ya lo entendieron, pero están saliendo de darse vueltas allí permanentemente y están entendiendo que hay un nivel de autoridad que fue delegada por el Creador, y ahora yo tengo que hacer espacio porque no puedo ir con ese nivel de autoridad. Quiero decirte algo, el reino de Dios es más grande que todo lo que hemos hablado. ¿De quién depende entonces? Diga conmigo, de mi vida. Yo debo despertar. Porque Dios tiene cosas buenas para ti, para mí. Dándonos vueltas siempre. No hay nada más triste que ver darse vueltas siempre una persona y pegándose cabezazo. Se lo ve todo machucado. Y uno mira, Señor, ¿está entendiendo dónde está? ¿Está entendiendo la palabra? ¿Está entendiendo tus palabras? ¿O está solo jugando? Yo y usted no venimos aquí para pasar un momento grato, y si bien es cierto, lo recibimos de Dios. Es para que cuando usted salga de aquí, usted salga más grande, hermano. Y esa es mi tarea, enseñarte en qué dimensión estás caminando. ¿Estás caminando ahí? ¿O estás aquí abajo? No, pastor, es que lo que pasa es que... No. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que nuestra condición no va a anular nuestra posición. Diga conmigo, mi condición no anula mi posición. Entonces, desde mi condición, desde mi posición, influencio mi condición. Hoy día Iván estaba con el infierno encima de él. La persona que le arrendaba, un drogadicto. Hermano, subía a Iván, lo bajaba Iván. Iván así. ¿Cómo está Iván? Estoy en una posición, Señor, no me puedo bajar. Y se apretaba los dientes porque ganas de decirle la tuya no le faltaba. Ustedes son rápidos, son muy rápidos. El ánimo no faltó. Roger, y nuestro hermano iba a estar como pelota de ping-pong. Pero ahí estaba, no me voy a bajar porque estoy en una posición. Diga conmigo, no me puedo, me siento tan... Sí, no te preocupes. Entonces hoy día te recordé las promesas para que salgas de allí. Diga conmigo, voy a salir de allí porque Dios tiene lo mejor para ti. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cuando aparece el novio, manda a Eliezer a buscar a Rebeca al pozo de agua. ¿Y sabe lo que le envía? 10 camellos. Y los camellos hablan de el número 10, completo.
Ciclo completado, rectitud. Cada camello traía oro, riqueza, brazalete. Cuando habla con los papás de Rebeca, le dice, mira, este es el novio, esta es la dote que pasó para ustedes. Y los papás dijeron, wow, si esta es la dote, ¿cómo será el novio? Rebeca se fue con los camellos con Eliezer. Y Eliezer le mostraba los anillos de oro, esas rocas que le gustan a las mujeres. Aquí se van las mujeres, no, aquí las mujeres no. Esos collares que le gustan a las mujeres. Mientras le mostraba eso, le decía, mira, este anillo es tuyo, esta cadena es tuya. Y mientras le daba la característica de eso, le hablaba del novio. Y Rebeca decía, si este es el nivel de riqueza, ¿cómo será mi futuro esposo? Antes de la boda, lo que va a hacer Dios va a prosperar a su novia. Diga conmigo, yo estoy llamado a ser próspero. Dígalo otra vez, yo estoy llamado a ser próspero. Pero no de una prosperidad que te ofrecen por da 5, que te va a llegar 20. No es esa prosperidad. Es una prosperidad de reino que tiene que ver con posición. Porque Él viene a buscar una novia con estatura. Ahí está, Mateo 24. Abraham, Eliezer y Rebeca. Ahí está la palabra profética para la venida del Mesías y de venir a buscar a su novio. Entonces, si usted no se arregla el moño, si usted no se arregla el vestido, si usted no se compra los zapatos nuevos, diga conmigo, esa soy yo, diga. Y como que no cree en el mensaje, ¿se fija? Cuando le hablo de lo correcto, usted, no, la prosperidad no es para mí, Señor, no. Yo soy tan bueno que tengo que ser humilde, Señor. Diga conmigo, el Dios que yo sirvo es un rey, dueño del universo entero. Y si te quiere prosperar, para Él no hay impedimento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, estoy llamado a ser prosperado. Pero primero, diga conmigo, tengo que ser legal. Diga que tiene, ¿quiere prosperidad? Dígase. ¿Está siendo legal? Pregúntele. ¿Me dice amén? Póngase en pie. Fíjate que todos los que tributan son prósperos. ¿Me dicen amén o no? Amén. Devuélvete a la primera imagen, Joshua, porfa. Los procesos no son fáciles, Luis, ¿cierto, hijo? Pero los tributos están para el rey. Jimena, los procesos no son fáciles, ¿cierto? La media batalla en Sucot. Pastor, ¿me inscribe? No me inscriba. Inscríbame, no me inscriba. Me inscriba, no me inscribo, me inscribo, me inscribo. Yo dije, Jimena, ¿te acuerdas que te dije aquí? Vas a ir a Sucot y Dios va a cambiar el corazón de ese hombre porque eres una hija del rey. Después me llamé, pastor, voy a Sucot. Seamos legales. Porque si usted paga el tributo al sistema, sea legal en el tributo con Dios. Y las promesas van a aparecer. Diga conmigo, el reino opera bajo legalidad. No, pastor, que yo ya me bauticé. Pero no entiendo la Teshuvá. Que el Señor nos ayude a que esta casa sea una casa entendida. ¿Me dice amén? Una casa entendida y que los frutos hablen por sí mismos. Porque cuando tú prosperas con tu cultura, tú predicas más fuerte
que si tú hablaras. Cuando alguien ve un matrimonio formado, su cultura habla. Ay, no es que te tengo que hablar del eterno. Es que el eterno. Y no está mal, hermano. Dime cómo vives. No, lo que pasa es que no sé qué pasa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y diga conmigo, todo lo demás. Dígalo conmigo, todo lo demás será añadido. Entonces, las añadiduras son la consecuencia de una vida rendida a Dios. Hablé con un hombre de Dios hace poco y mientras hablaba, uno no sabe que va hablando, va ministrando, va hablando, va ministrando. Termino la conversación y me dice, dile al justo que le irá bien. Y yo no entendí lo que me dijo. Y yo dije, claro, me lo está diciendo como uno conoce el verso, ¿no? Que para allá, para acá, para acá. Y me dice, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo le dije, dile al justo. Me dijo, todo lo que usted haga le va a ir bien. Y yo entendí. Pero ¿dónde hemos aprendido, Pastor Gonzalo? Iván. En los momentos de incomprensión, Leo, Luis. Que tenemos que estar humillados delante de Él. Y decir, Señor, yo no puedo. Ni aún mi intelecto. Es tu voz sobre mí. Te necesito. Porque si tú no estás, nada sirve. Diga conmigo, si Él no es el primero, nada sirve. ¿Te acuerdas de Evelyn en Maule allá en el sur? No había ni uno. Pero ni uno, hermano. Y mi esposita un día me dijo, amor, no hay gas, me dijo. Arrendábamos una casa al borde de un cerro en Maule. Y yo meto la mano al bolsillo y tenía 300 pesos. Mientras yo veía a mis generaciones estudiando, levantando sus negocios. Yo tomé una decisión, conocer al Rey del Reino. Y cuando llegó el momento de la prueba, tuve una mujer que me dijo, no te preocupes, me dijo. Aquí hay carbón, me dijo. Y aquí hay una parrilla. Aquí voy a cocinar. Porque cuando encuentras a una mujer que sabe que el hombre que tiene al lado está conectado con el Rey del Reino, no importa dónde te mande Dios, esa mujer te va a decir, vamos, yo estoy contigo porque veo a Dios en ti. Y yo me acuerdo que salgo por el costado de la cocina y mi esposa estaba ahí prendiendo el carbón, preparando las ollas, picando las zanahorias. Y a mí, yo usándome en las iglesias, profetizando, y, venía de la nube de Goku, era una alpargata, hermano. Tenía hasta el traje naranjo, todo, hermano. Mi esposa ahí. ¿Sabe lo que hice? Me fui a orar. Comencé a llorar. ¿Acaso no eres mi rey, Señor? ¿Dónde está mi rey? Tú me usas para profetizar a medio mundo y no tengo. Y de pronto suena afuera una bocina, Paola. Teníamos un pastor de la iglesia presbiteriana. Tenía un Chevrolet Chevette, Iván, que le decían el Highlander. Nunca quedaba en pana. Pastor Cristian, Pastor Cristian. Mis hijos estaban chicos. Mateo no estaba.
Mateito no estaba y tú. Porque tú te formamos en Talca. Y Cristian rubiecito, ¿no? Encachado. ¿Qué te cote? Me saliste igual a tu papá. Oye, cabrón, igual a tu papá. Cristian rubiecito. Felipe, rubiecito así. Una gracia este cote. De que siempre es como gracioso, ¿no? Polita, la bocina afuera. Matías, y de pronto aparece el pastor. Me dice, Pastor Cristian, mire, quiero decirle esto. Venga, ayúdeme. Y abre la maleta, hermano. Venían 3 cajas con mercadería y unos sobres. Me dijo, mire, el Señor nos habló allá. Y todo esto se lo mandó la iglesia. Y estos sobres son diezmos míos. Pero como yo tengo sueldo, a mí me pagan los coreanos. Y si alguien le viene a diezmar, recíbalo. Y yo empiezo a sacar las cajas y empiezo a llorar. Y Dios diciéndome, yo soy fiel. El problema es que no quieres vivir el proceso. El problema es que no estás dispuesto a morir. El problema es que no estás dispuesto a estar conectado. Deja que el reino se manifieste. Deja que el reino se manifieste. Dale espacio al reino para que aparezca el rey. Dale espacio para que él suelte un decreto, suelte un edicto y diga, mientras esté en el proceso, dejen que los ángeles aparezcan, que los ángeles aparezcan, que los ángeles traigan la provisión. Pero como no entendemos el reino, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos desesperamos. ¡Muere! Eso es lo que Dios nos dice. Muere y conéctate al reino. Diga conmigo, en este día voy a morir. Deja de poner la confianza en tu negocio, en tus cosas. Como que si tú no estás, no va a funcionar y no vas a tener. Señor, esto es tuyo. Pero hoy te corresponde que yo lleve los tributos al rey. Porque mi confianza no está en mi fuerza. Pues maldito el hombre que confía en su fuerza, pero bendito aquel que confía en el Señor. ¿Cuántos se quieren morir hoy día? ¿Cuántos queremos renunciar a la ilegalidad del reino? Pastor, no he sido legal. Mi Dios es fiel. Mi Dios es verdadero. Él no falla. Y Él te invita a que puedas comprobarlo con tus propios ojos. Por eso la Escritura dice, en el tiempo final, hallará fe en la tierra. Porque nadie quiere morirse. Pero el mensaje que tenemos es de muerte. Levante su mano allí. Comience a orar y pida perdón, como yo también lo voy a hacer. No quiero ser ilegal en el reino, quiero ser legal en ti, Señor. Perdónanos. Perdona esta casa. Perdona esta casa. Si no hemos caminado legal, a derecho, conforme a tu palabra. Si hemos estado llenos de alucinaciones de un Dios que concede deseos, perdónanos. Perdónanos, Señor.
Haz de nosotros una congregación influyente en verdad, en justicia. Quita de nosotros, Señor, el egocentrismo, la vanagloria, y pon un corazón agradecido por amor a nuestras generaciones, por amor a nuestras generaciones. Que nuestros hijos, que nuestros nietos te vean, Señor, y tengan experiencias angelicales, experiencias poderosas, y que el libro de Hebreos capítulo 12 se revele a esta casa cuando dice: ustedes no están en el monte Sinaí a la presencia del temor, de los rayos, en donde nadie quería oír tu voz, sino que tengamos experiencia, como dice el escritor a los Hebreos, en presencia de ángeles, porque estamos cerca al monte de Sión, en donde ángeles suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Que esos ángeles se manifiesten en medio de nuestro día a día, en el sueño de la noche, en la madrugada, nos traigan mensaje y comience un avivamiento de resurrección, una resurrección de fe, no un avivamiento, Señor, emocional, como el cual todos hablan. Queremos un avivamiento que significa un resucitar de una vida espiritual. Hoy te pedimos perdón y nos presentamos ante ti tal y cual somos, llenos de errores, llenos de cosas inconclusas, incompletas, pero con un corazón, Señor, con un corazón que late por ti, que sabe que los procesos son parte del caminar. Si no hay proceso, ¿cómo te veo, Señor? Muéstrate, Señor, a tus hijas, a tus hijos. Saca de esta casa cualquier área en nuestra juventud de fornicación, cualquier área, Señor, de torcido, papá. Limpia la casa, Señor, pero límpiala con amor, porque tu palabra dice que es tu espíritu que va a convencer de justicia, juicio y pecado. Que esa justicia se manifieste en amor. Que tus siervos, tus siervas puedan tener experiencia gloriosa, en donde cada fin de semana digamos: Señor, gracias, 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 gracias. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo. No queremos ser ilegales en el reino. Queremos caminar en legalidad. Yo bendigo en esta casa a todos los que tributan al Rey, pues el tributo es tu diezmo. A todos los que ofrendan al reino, porque con tus ofrendas se sostiene la mantención de esta casa. Que nada falte. Que tus negocios sean prosperados, sean bendecidos, sean añadidos, que una luz nueva venga, que nuevas conexiones aparezcan, que las puertas que estaban cerradas se abran, que todo lo que ha estado limitado se abra, y que conforme a esta palabra entres en una dimensión de obediencia, y que el Dios eterno haga un milagro esta semana, te sorprenda y te diga: yo soy tu Dios, yo soy el que está contigo, yo soy el que peleo por ti. Padre, yo bendigo, Señor, la casa. Que no haya área que no sea bendecida por ti. En el nombre poderoso de Jesús, que es Yeshua nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede abrazar a alguien ahí y desearle bendición mientras el equipo de alabanza sube? Vamos, abrace a alguien.
Abrace a alguien ahí, abrace a alguien. Bendecimos a todos los que van a ver esta transmisión y a los que están conectados de norte a sur, que son hijos de esta casa, sean prosperados, bendecidos. Eso es, abrace a alguien, abrace.